porque si no... Bueno, pues vamos a continuar con el cuarto momento de nuestro congreso. Invitamos ahora a subir al estrado a los participantes del siguiente panel. Bienvenidos, Padre Pedro Braseco, Hermana Nancy Raquel Fretes y Padre Rodrigo Polanco. Ellos abordarán el tema de la primera a la segunda sesión de la 16ª Asamblea Sinodal. Cuestiones eclesiológicas subyacentes, emergentes y estructurantes. Los invitamos a que puedan pasar, tomar asiento y vamos... Ok. Sí, en ese orden lo tenemos. Bien, a los participantes del Congreso también los invitamos a que puedan, por favor, ir poniendo atención y guardar silencio para que podamos también dar inicio a este cuarto importante momento. El Padre Pedro Brasesco es sacerdote argentino, es el actual secretario general adjunto del Consejo Episcopal Latinoamericano. Guardamos un poco de silencio para poder escucharnos. Es presbítero de la diócesis de Gualeguaychú, Argentina, secretario general adjunto del CELAM, integra el equipo continental del Sínodo de Obispos y es facilitador de la Asamblea del Sínodo. Ha cursado estudios en comunicación social y derecho canónico. También ha tenido importantes responsabilidades en la Conferencia Episcopal Argentina. La hermana Nancy Raquel Fretes, de Paraguay, es religiosa paraguaya de la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora. Se doctoró en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Enseña en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y es miembro del equipo de teólogas y teólogos asesores de la Presidencia de la Confederación Latinoamericana de Religiosos, CLAR. Por último, el Padre Rodrigo Polanco es profesor de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es presbítero diocesano y doctor en teología. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Teología y director de la revista Teología y Vida de la Pontificia Universidad Católica. Es director del Departamento de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis de Santiago y copresidente de la Fraternidad Ecuménica de Chile. Cada panelista dispondrá de 15 minutos para exponer y terminando la ronda de exposiciones habrá preguntas de las y los participantes de este congreso. Así que le dejamos la palabra al Padre Pedro Brasesco. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Se me ha pedido que en 15 minutos sintetice un proceso de 3 años. Es un poco difícil, pero intentaremos ver algunos aspectos principales y sobre todo también algunas cuestiones que nos pueden ayudar a nuestra reflexión a partir de la escucha, porque este proceso sinodal en América Latina y el Caribe ha sido caracterizado sobre todo por eso, ¿no? Por una escucha profunda y una escucha amplia. Es cierto que cuando hablamos del proceso sinodal iniciado por el Papa Francisco el 10 de octubre del 2021, específicamente en América Latina, no podemos descontextualizarlo de un acontecimiento inmediato anterior que fue la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Recordarán ustedes que en 2019 la Asamblea del CELAM le sugirió a la nueva presidencia que le pidiera al Papa Francisco convocar a una nueva conferencia general del episcopado. La presidencia así lo hizo y el Papa les dijo a la presidencia en ese momento que no veía oportuno convocar a una nueva conferencia general
porque todavía quedaba mucho de Aparecida por asumir e implementar. Y en cambio le propuso que se convocara a una asamblea eclesial donde pudieran participar todos los miembros del pueblo de Dios, donde hubiera también una amplia escucha en ese sentido, y que, bueno, fuera actualizadora o reactualizadora de las conclusiones de Aparecida. Efectivamente, esa asamblea eclesial se realizó y tuvo algunos puntos que son muy importantes destacar. Por un lado, esa escucha al pueblo de Dios como una instancia fundamental para el discernimiento, ¿no? Una escucha amplia, que es cierto que tal vez no llegó a todo el pueblo de Dios, pero que fue efectivamente un intento de ampliar esa posibilidad de escucha. Una participación amplia en las deliberaciones y temas de decisión. Aquí estamos hablando de que no participaron solamente obispos o miembros del clero, sino también laicos, religiosos, religiosas, en las instancias de discernimiento y de toma de decisión. También espacios de discernimiento comunitario con conversación en el espíritu fue una característica también particular. Si bien no funcionó como después se implementó en el proceso sinodal, sí fue un primer intento de cambiar la metodología, ya no por formas de discusión en grupos, sino de discernimiento en el espíritu. Otra característica de este proceso fue la votación de todos los integrantes de la asamblea. Una asamblea donde no solamente los laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, participaron en las deliberaciones, sino que también tuvieron voto para decidir cuáles eran los desafíos más importantes para Latinoamérica y el Caribe de cara a los próximos años. Y la elaboración de un texto conclusivo que fue aprobado por los episcopados. Esta es una foto preciosa de la Asamblea Eclesial que nos muestra esa diversidad, la participación presencial en México y también virtual de más de 1000 personas, y el texto hacia una hacia una iglesia sinodal en salida a las periferias. Y aquí hay una primera cuestión que tal vez nos podemos plantear y comenzar a pensar, ¿no? Y que de hecho no quedó resuelta, podríamos decir. ¿Qué autoridad, qué estatus, qué valor magisterial tiene este texto? El mismo texto hace referencia a que su autoridad está dado por las características eclesiales e institucionales. De hecho, fue aprobado por los obispos, pero en la asamblea de obispos de aprobación de este texto, los obispos dijeron, no queremos que se llame un documento, porque un documento se puede confundir con cierta autoridad magisterial que tienen las conferencias generales del episcopado, o darle esa misma relevancia, y esto surge de una asamblea, ¿no? Entonces, una cuestión que me parece que ha quedado abierta es esta. Si hablamos de procesos sinodales, como por ejemplo asambleas donde participen representantes de todo el pueblo de Dios, si se producen de allí conclusiones, un texto, ¿qué autoridad tiene ese texto? ¿Qué valor magisterial tiene ese texto? Ya sea para una diócesis, para un continente o, por ejemplo, para una parroquia. Más allá de esto, traigo a referencia la Asamblea Eclesial porque todos estos aspectos de la Asamblea Eclesial fueron de alguna manera la base para que el proceso sinodal en América Latina y el Caribe se desarrollara de una manera un poco más fluida, con sus dificultades, pero fue la Asamblea Eclesial, como se la definió, un verdadero laboratorio de sinodalidad, laboratorio práctico de sinodalidad. Entonces, cuando comienza el proceso sinodal, un mes antes de la Asamblea Eclesial, de la fase asamblearia en México, el 17 de octubre del 2021, bueno, había una experiencia previa que vamos a ver qué frutos dio. El CELAM constituyó
el 28 de diciembre de ese año, una comisión integrada por miembros del CELAM, de otros organismos eclesiales latinoamericanos como la CLAR, Cáritas y otros invitados, con alrededor de 15 miembros. El CELAM en camino hacia el sínodo se llamó, y bueno, tuvo a su cargo la realización de algunos encuentros virtuales para acompañar a los equipos nacionales y sobre todo también la posibilidad después de hacer una síntesis de todos los aportes que hicieron las conferencias episcopales. Esta experiencia, podríamos decir, de la fase diocesana, tiene algunas particularidades en el continente, ¿no? Por un lado, la participación mayoritaria de las diócesis. Se calcula que alrededor del 95% de las diócesis en el continente participaron. Después, la experiencia de la asamblea eclesial permitió mantener los equipos. Muchos equipos para la etapa diocesana fueron una reformulación de esos equipos constituidos para la asamblea eclesial. Es cierto que hubo cierta confusión sobre la especificidad de cada proceso. Bueno, se termina la asamblea eclesial, empieza otro proceso, son dos procesos distintos, ¿por qué dos consultas en tan poco tiempo? Pero se vio mucho entusiasmo, especialmente por parte de los laicos, y más bien resistencia por parte del clero. Esto en toda América Latina, pero también sabemos que fue una experiencia de todo el mundo. Una dificultad para llegar a las periferias. La idea era llegar a todo el pueblo de Dios y el Papa había dicho lleguen hasta las periferias. Hubo experiencias muy interesantes en muchas diócesis de consulta a sectores de las periferias, de los márgenes, pero en general hubo cierta dificultad en ese sentido. También todavía estaban los efectos de la pandemia que generó algunas restricciones y en muchos casos, en algunos países, significó una profundización de algunos procesos particulares que venían llevando adelante de sínodos nacionales o de sínodos diocesanos, y para otros países en realidad fue una novedad. ¿Cuáles son algunos de los temas transversales? Y esto nos ayuda a la escucha y nos ayuda también para ver cómo estos temas después fueron o no evolucionando, se mantuvieron o no a lo largo del tiempo en América Latina y el Caribe. Por un lado, en primer lugar, fue la importancia del bautismo. El bautismo se decía como sello que nos hace a todos compañeros de camino. La preocupación por los alejados y por los poco valorados, por aquellos que se han ido de la iglesia o de la participación en las comunidades, y particularmente la preocupación por las mujeres y los jóvenes, pidiendo una mayor participación. Se hablaba de una deuda en la escucha, ¿no? Falta de escucha en las comunidades, falta de escucha por parte de las autoridades. Se decía que cuesta hablar claro. ¿Por qué cuesta hablar claro? Porque había temores, porque había mucha desconfianza, por el tema de la crisis de los abusos, y algunos decían también por falta de formación no se animaban a hablar. Valoración de las redes sociales como canales de comunicación y de evangelización, la piedad popular como una reserva de la fe vivida por el pueblo, y la valoración de los ministerios laicales, proponiendo algunos ministerios. Después en la última etapa vamos a ver que hay una proliferación creativa de ministerios laicales, pero en la etapa inicial solamente se habla de unos pocos ministerios. Hay una inquietud por el descenso de la participación presencial en las comunidades. Esto después vamos a ver que prácticamente desaparece y está relacionado sobre todo, creo, con la pospandemia. La falta de diálogo con la sociedad, especialmente con algunos sectores como la política y la economía o los empresarios. La escasa promoción del ecumenismo, un clericalismo muy fuerte. Y aquí hay algo muy interesante, porque por un lado se habla de la falta de participación de los laicos en la toma de decisiones, pero también se dice que las decisiones deben ser tomadas por la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay temor. En la primera etapa hay como cierta timidez de plantear que los laicos pueden
tomar decisiones, ¿no? Dicen, bueno, los laicos tienen que ser escuchados, pero las decisiones las tiene que tomar la autoridad. Esto vamos a ver que después evoluciona hacia una mayor toma de posición por parte de los laicos, ¿no? Y la necesidad de la formación integral, que es algo que se repite una y otra vez. Aquí aparecen muchas cuestiones de formación y sobre todo aparece también mucha necesidad de formación en doctrina social de la Iglesia. Inmediatamente después de esto viene la etapa continental, que en el CELAM se constituye un equipo más operativo, de menor cantidad de personas, para poder llevar adelante la organización de la etapa específica. Y hay que definir varias cosas, ¿no? Una cuestión que hay que definir, por ejemplo, es el ámbito continental. Esto lo digo rápidamente y muchas de estas cosas están ampliadas en el texto después, pero hubo una discusión, en realidad, que si era América Latina y el Caribe en la constitución habitual del CELAM, y Estados Unidos y Canadá aparte, o era todo un solo continente, como en el sínodo de los obispos, el sínodo de los obispos para América, o inclusive hubo alguna voz que dijo, no, tiene que ser Estados Unidos, Canadá y México, y desmembrar el CELAM, ¿no? Finalmente primó esta idea de que sea solamente América Latina y el Caribe en la constitución habitual del CELAM y Estados Unidos y Canadá aparte, ¿no? Inmediatamente también se pensó en que no sea una sola asamblea, sino asambleas regionales, en la distribución también habitual del CELAM. Esto permitía una mayor participación y también ver las especificidades de cada región. Y esto es algo muy interesante que ya lo adelanto. Las asambleas regionales nos mostraron que, en verdad, por más que hay unidad de fe latinoamericana, cada región vive con sus particularidades la fe, ¿no? Y esto se vio claramente en algunos temas, ¿no? Alguna región dijo, por ejemplo, que en realidad la mujer ya tenía participación y no necesitaba más. Y otra región dijo que, en verdad, la mujer necesitaba integrar espacios de decisión y hasta se animó a plantear el tema del diaconado femenino, ¿no? Entonces, si bien en muchas cosas había unidad, en algunas había matices que eran sustanciales. Todo el tema de la metodología, de qué manera se iban a llevar a cabo estas asambleas regionales, finalmente se decidió, de acuerdo también a lo que iba a ser la asamblea del sínodo, la conversación en el espíritu, ¿no? Y los 5 días de cada asamblea regional fueron exclusivamente con esta metodología. Esto fue muy importante porque permitió que se comprendiera qué significaba verdaderamente esta metodología. Es decir, la conversación en el espíritu no se valoró hasta que no se practicó, ¿no? Y cuando se tuvo la experiencia fue que se pudo realmente valorar lo importante que era. Y es más, algunos dijeron, comprendimos lo que es la sinodalidad recién en esta experiencia. Hubo casos de obispos que dijeron, es la primera vez que podemos escuchar a los laicos de esta manera. Y hubo laicos que dijeron, es la primera vez que nos animamos a hablar delante de un obispo, ¿no? Entonces, esta experiencia fue muy valorada. Y el tema de la integración de procesos, como decíamos, había estado la asamblea eclesial, ahora el proceso sinodal. ¿Cómo resolver esto? Bueno, lo que se hizo fue invitar a un teólogo el primer día de cada jornada que iluminó sobre ese camino de la asamblea eclesial y ayudó también a comprender cómo de alguna manera se articulaba con este proceso de la sinodalidad, ¿no? Estas son algunas particularidades de la etapa continental que vivimos, ese ambiente de espiritualidad que fue muy importante. Cada jornada se inició con un retiro, en algunas regiones en lugares significativos, como en El Salvador, para la región Centroamérica y México, en el lugar del martirio de Monseñor Romero, en Santo Domingo, en la Catedral Primada de América, ¿no? Entonces fue en ese sentido muy importante. El tema de la conversación en el espíritu, que como decía recién fue la experiencia lo que hizo comprender y valorar la metodología.
La práctica, que colaboró en la comprensión de todo el proceso, ¿no? Algunos dijeron, comprendemos lo que es la sinodalidad porque lo ponemos en práctica, a partir de que lo estamos poniendo en práctica. La etapa continental produjo 423 síntesis, ¿no? En total, que fueron después asumidas por un equipo que produjo el documento de la síntesis continental. Y las propuestas, como decía recién, había propuestas similares, pero también había matices por regiones, ¿no? Se produjo entonces un documento que fue enviado a la Secretaría del Sínodo con la síntesis de la fase continental dividido en estos 8 capítulos, ¿no? Y aquí, bueno, hay que decir también que la característica de este documento es que no es solamente una recopilación de ideas y de propuestas, es un verdadero documento fundado teológicamente también para provocar la reflexión, ¿no? Entonces, fue una característica importante en ese sentido. De todo este documento se propusieron además, o se hizo énfasis en 4 aspectos, ¿no? La relación entre la sinodalidad, eclesialidad, ministerialidad, colegialidad y sensus fidei como aspectos a profundizar en la asamblea, la revisión de la teología y de las formas de una iglesia ministerial, el perfil, el tema de la participación de las mujeres, el tema de la formación, la renovación y recreación de estructuras con carácter deliberativo, es decir, que verdaderamente pensemos en estructuras que tengan capacidad de decisión, y la dimensión social de la evangelización, todo el tema de los pobres, y especialmente el tema de los jóvenes, su participación y el mundo digital como espacio de evangelización. Terminada esta etapa, comenzó una etapa de preparación para la celebración de la primera sesión. Hubo un encuentro de padres y madres sinodales a fines de agosto del año pasado. Se preparó una síntesis entre el Instrumentum Laboris y las aportaciones de América Latina para ver cómo de alguna manera estaban articuladas y que los padres sinodales pudieran prepararse en ese sentido. Y bueno, en la celebración de la asamblea, los temas que fueron proponiendo de manera específica o de manera reiterada los participantes de América Latina y el Caribe. Algunos de ellos, los pobres como sujetos eclesiales, el cuidado de la casa común, el lugar de la mujer en la iglesia, la evangelización a través de la tecnología digital y la experiencia de la asamblea eclesial y la conferencia eclesial de la Amazonía, la SEAMA, como una experiencia también de sinodalidad, ¿no? Entonces, estos fueron algunos de los temas que resonaron más fuertemente por parte de los latinoamericanos en la Asamblea del Sínodo, ya sea en sus intervenciones individuales a toda la Asamblea o también en las intervenciones en grupo, ¿no? Tuvimos una reunión con los participantes del Sínodo donde mostraron mucho entusiasmo para continuar con este proceso, y durante el periodo posterior a la asamblea, a la primera sesión de la asamblea, se realizó un seminario virtual, hubo producción de videos explicando el informe de síntesis y el encuentro con los equipos nacionales para continuar la animación. Hacia octubre del 2024, ¿cuáles son los aportes que ha realizado América Latina y el Caribe? Le pedimos a cada conferencia episcopal que nos enviaran los aportes que habían remitido a la Secretaría del Sínodo el 15 de mayo, que era la fecha límite, y de allí podemos distinguir o ver cuáles son algunos de los temas que nos pueden servir precisamente para la reflexión. Por un lado, una cuestión que aparece como fundamental es provocar procesos de conversión personal y pastoral al encuentro con Jesucristo, ¿no? Es decir, no puede haber sinodalidad, que era un poco lo que decía el padre Vitali, si no hay realmente una conversión tanto individual como comunitaria, como pastoral, sobre qué es precisamente la sinodalidad y cómo vivir esta sinodalidad. En segundo lugar, crecer en la conciencia de la común dignidad recibida en el bautismo. Es algo que también aparece de manera reiterada y que está en la base también de todos estos procesos.
En ese sentido, se dice, el método sinodal exige que cada bautizado sea consciente de la dignidad de su sacerdocio bautismal o de su vocación a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Y para esto se pide formación, es algo que también se solicita desde las conferencias episcopales. La formación en todos los ámbitos. La palabra formación se repite 230 veces en todos los aportes de las conferencias episcopales. ¿Formación en qué aspecto? Para los laicos se pide formación en procesos que deben ser querigmáticos, asumir aspectos de la vida comunitaria y también formación en doctrina social de la Iglesia. Para los futuros sacerdotes se pide formación sobre todo en las relaciones interpersonales y la vida fraterna, en habilidades humanas y capacidad de trabajo en equipo. Formación para los seminaristas en ese sentido. Para los diáconos permanentes se pide que la formación no sea tanto litúrgica, sino que sea formación en la caridad y en el acompañamiento pastoral. Y en la formación permanente para los presbíteros, lo que se pide es que haya formación haciendo crecer en un espíritu y sentirse sinodal. Un aporte, por ejemplo, de una conferencia episcopal dice, en una iglesia en la que los presbíteros son el referente, es fundamental que ellos sean antes sinodales, de tal forma que la participación sea de todos. Por otro lado, se reitera también la mayor comunión al interior de la iglesia, superar la fragmentación. Esto es una cosa que se repite mucho. Los grupos peleados, los movimientos peleados, las diferencias entre los laicos y los sacerdotes, entre la vida religiosa y la vida diocesana. Entonces se pide permanentemente formas para superar esta fragmentación y generar itinerarios que superen esta división interna de la Iglesia. Para ello se habla de la pastoral de conjunto, planificada, o también pensar cómo hacer para que haya continuidad cuando hay cambios de párrocos. Asumir actitudes que favorecen la corresponsabilidad, y esas actitudes que se mencionan son la escucha, el diálogo, la fraternidad, la empatía, la acogida, la participación, el respeto y la inclusividad. Por otro lado, también se pide superar el clericalismo en el ejercicio de la autoridad, siempre el clericalismo entendido tanto en el clero como en los laicos y como ejercicio de autoridad o de poder de la Iglesia. También se habla de la revitalización y creación de estructuras de participación que puedan ser deliberativos. En este sentido se dice que hay muchas estructuras ya, que hay que recrearlas o fortalecerlas, pero darle también ese carácter deliberativo. Una mayor participación en la toma de decisiones de mujeres y jóvenes, esto se insiste también de diversa manera, y son los dos ámbitos que fundamentalmente se pide mayor participación. La centralidad de la familia es un aspecto que permanentemente también aparece, como así también el tema de los ministerios. Cuando hablo de ministerios, digo, hay una proliferación creativa, podríamos decir, de ministerios. Se habla fundamentalmente del ministerio de la escucha, de la comunicación, de la música, hostiarios, acogida, visitadores de enfermos, de familias y mucho más. La valorización e integración de la vida consagrada en las comunidades, la piedad popular como ámbito integrador y evangelizador y el ambiente digital como espacio de evangelización. De todo esto se van haciendo muchas propuestas. Algunas conclusiones entonces de este proceso. Por un lado, la mayor comprensión y maduración del significado de la sinodalidad. Estos 3 años ha significado eso. Hay una mayor comprensión. Al inicio había mucha confusión, ahora pareciera que se entiende más y se entiende desde el haber realizado el proceso mismo. La experiencia de la Asamblea Eclesial que contribuyó a la participación, pero todavía no se ha logrado articular procesos. La Asamblea Eclesial sigue en su etapa de implementación, pero todavía no se articula bien en América Latina con el proceso sinodal.
En el inicio aparece, como decíamos, cautelas y diferencias en la formulación de propuestas y luego maduran y se consolidan gracias a la reflexión teológica y gracias a la práctica del proceso. La vitalidad del proceso, con coincidencias con el Instrumentum Laboris para la segunda sesión, las cosas que aparecen en el Instrumentum Laboris son las cosas que también aparecieron en América Latina, o viceversa. Los aportes de América Latina vemos que están contenidos en el Instrumentum Laboris. La metodología ha permitido superar barreras, prejuicios y temores, la metodología de la conversación en el espíritu. Para una mayor sinodalidad se requiere conversión personal, comunitaria y cambio de estructuras. Estas dos cosas quedaron claro que son esenciales. No alcanza solamente con el cambio de estructuras, sino hay conversión personal y comunitaria. Y no se puede hablar solo de conversión comunitaria y personal, si no va acompañado de un cambio de estructuras. Y como desafíos, mantener el espíritu de renovación, la sinodalidad como una experiencia concreta, una experiencia palpable, no solamente teórica, y consolidar fundamentos y métodos para poder avanzar entonces en este camino sinodal. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al Padre Pedro por su presentación y, por supuesto, después de las dos presentaciones que siguen, se abre el diálogo con las preguntas. Por eso es importante que cuidemos el tiempo para privilegiar precisamente ese espacio. Invitamos entonces en este momento a Rodrigo, al Padre Rodrigo, para que él pueda también hacer su presentación. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y con gusto voy a justamente continuar con lo que el Padre Pedro acaba de decir, que es necesario cambio de estructuras y no solo de buenas intenciones. En ese punto va mi presentación. Son desafíos estructurales para su recepción. Lo voy a hacer en 5 partes, una parte más introductoria para caer en este tema que estamos hablando. Hay que tener claro que estamos hablando de un nuevo concepto de sinodalidad. Para todos es claro que un eje central del pontificado del Papa Francisco es la sinodalidad, no hay duda de eso, pero necesita ser recibida, o sea, acogida, vivida, estructurada en la vida eclesial, este eje que él quiere fomentar. Pero es importante tener presente que históricamente la sinodalidad ha tenido diversas formas. Por ejemplo, ya en el año 150, al inicio del cristianismo, eran asambleas presbiterales en torno a problemas litúrgicos o a veces en torno a una doctrina heterodoxa. Después, paulatinamente, fue pasando a diversos tipos de asambleas presbiterales, también episcopales, con presencia de laicos, también de autoridades civiles, después más adelante en el medioevo, y por supuesto decantó muy fuertemente, muy mayoritariamente en encuentros episcopales, que desarrollaban propiamente la colegialidad, pero son 3 formas algo distintas. Ahora, en cambio, la propuesta del Papa Francisco parece ir alejándose un poco de estas formas más tradicionales, o diríamos más comunes que han habido, y parece ser diversa en su significación, diversa en sus procesos, diversa también en su dinámica interna. Sobre eso entonces tenemos que seguir nosotros reflexionando. Pero también hay que decir que si uno mira bien y lee literatura y de todo tipo, hay una cierta ambigüedad sobre el concepto mismo de sinodalidad. La literatura teológica y canónica oscila en diversa comprensión, y eso es, cualquiera que lee 2 o 3 textos se da cuenta que hay diversidad. De hecho, el Vaticano II casi no habló de sinodalidad en forma explícita, excepto que Concilio se hizo sínodo, pero no habló de la sinodalidad de forma específica, y ciertamente no la definió. Eso es claro. Y después, precisamente por esa falta de presencia de la sinodalidad como definición en el concilio, en la reflexión y en la praxis post-Vaticano II hay un proceso, un caminar, por ejemplo, que terminado inmediatamente en el concilio está íntimamente vinculada a la colegialidad episcopal. De hecho,
el Papa Pablo VI constituye el Sínodo de los Obispos, que es una expresión, o quería ser una expresión de colegialidad episcopal, o sea, de la autoridad suprema, plena y final, universal del colegio de todos los obispos de la Iglesia, y le llama sínodo. O sea, hay una total identificación entre colegialidad y sínodo, aparentemente, pero también a continuación del concilio hay muchas realizaciones de sínodos locales, que eran mucho más amplios, eran obispos, presbíteros, diáconos y laicos. Entonces, otra forma de sinodalidad, después, hacia el año 85, con el sínodo ahí, pero en general se reflexiona de sinodalidad más en la línea de una corresponsabilidad de todos, en la comunión y como un elemento más estructurante de la Iglesia. Y el Papa Francisco ahora, junto a la Comisión Teológica Internacional, que coincide totalmente, habla de una Iglesia sinodal y misionera. Nos preguntamos si continuará esta evolución. En todo caso, hay que darse cuenta que hay una evolución del concepto, y eso es muy claro. Por eso, al mismo tiempo, uno tiene que decir, todos estos son como elementos como introductorios, que la sinodalidad, como toda conciencia que tenga cualquier grupo o persona, como toda praxis, necesita de estructuras canónicas y pastorales adecuadas. Si quiere permanecer en el tiempo, si quiere facilitar la acogida más general, si quiere unificar praxis, necesita estructuras. Y precisamente la institución sinodal, el sínodo, surgió así, porque habían problemas que tocaban a varias iglesias, inventan, bueno, no solo lo inventan, lo toman de la sociedad, una forma estructural, el sínodo. Así se estructuró la iglesia también, en querigma, una cierta enseñanza, una forma litúrgica, una coinonía, y dice martiría, pero es coinonía, y una diaconía. O sea, la iglesia necesita estructurarse para permanecer. Y por eso hoy día hay un consenso que hay criterios teológicos que deben orientar esta estructuración de la sinodalidad, porque una estructuración supone estructuración de una teología, que la Comisión Teológica parece ser la interpretación auténtica de Francisco, en realidad plantea, y ustedes lo conocen, no lo repetiré, el origen trinitario y comunional del pueblo de Dios, con el triple oficio de todos, o la igual dignidad y responsabilidad de todos y todas de la Iglesia, el sensus fidei, son como criterios teológicos que deben ser estructurados. Y por supuesto, sin ninguna duda, el punto transversal más importante, diría no más importante, sino que más como punzante, es que hay que invertir la tensión entre sinodalidad y ministerio. La sinodalidad no es una expresión del ministerio de la colegialidad ministerial, sino al revés. La sinodalidad es el fundamento de toda la vida de la Iglesia y también del ministerio y de la colegialidad, que es una inversión importante como concepto teológico. Pasemos entonces a una segunda cosa que creo que es importante, aunque puede parecer que me desvío, pero la sinodalidad está en sintonía con una sensibilidad democrática actual que nosotros no podemos desconocer. El Papa dice que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Precisamente lo considero un kairos histórico, y me parece que uno de los elementos que la hacen estar en camino actual es que coincide con una sensibilidad democrática que no puede ser desoída, porque nosotros somos parte del mundo, y como se desarrolla el mundo, también nos desarrollamos nosotros. No nos podemos desarrollar al margen de las sensibilidades sociales. Y es verdad, y no voy a negar eso, y nadie lo niega, que la estructura constitucional de la Iglesia proviene de Cristo, no viene del pueblo, ni es en sí misma democrática por sí misma, y que la autoridad jerárquica es sacramental, sin ninguna duda. También es verdad que la democracia ha tenido muchas formas históricas, desde la polis griega, que era una oligocracia en realidad, porque los puros hombres y solamente los que eran libres eran demócratas, pero ha tenido democracias monárquicas, constitucionales. Es verdad, hay muchas formas, pero así todo la Iglesia no puede ser eximida de acoger las cosas que son un bien para ella. Y si la democracia se considera un bien con todos sus problemas, nosotros tenemos que
de alguna manera asumir elementos. Así lo ha hecho siempre la Iglesia. El sínodo como institución nace de una mezcla entre el Senado romano y las discusiones de las escuelas filosóficas se mezclan y se hacen una invención de una estructura que era social. Asimismo, elementos del feudalismo se asumieron, elementos de jerarquía monárquica se asumen en momentos. O sea, nunca la Iglesia ha estado al margen de asumir lo que le ha parecido en ese momento importante. De hecho, siempre ha tenido estructuras democráticas internas también, empezando por la elección del mismo Santo Padre, ¿no? Por eso que es necesario dejar un cierto temor, llamemos clerical, a la democracia, sin perder de vista que lo esencial es el discernimiento común y que la democracia tiene un montón de problemas también, lo sabemos, de sobra. Pero quiero decir con eso que en la modernidad la estructuración democrática surgió precisamente, y aquí estaría como el elemento al que quiero llegar, surgió paralelamente con la idea del individuo y del ciudadano. Precisamente cuando se destacó que soy un ciudadano, un sujeto autónomo, empieza también a pensar en una forma más democrática de gobierno, con capacidad de incidir en el devenir de la sociedad, que puede crear opinión pública, con capacidad de influir, y por lo tanto, diríamos, y este es como el punto, la democracia y la sinodalidad teniendo origen y finalidad diversa, sin embargo, coinciden en potenciar al individuo, diríamos nosotros, al laico, al fiel, y en beneficiar a la comunidad por las decisiones que se toman. Responden a una semejante sensibilidad actual y están fundados en los derechos humanos básicos de la libertad y de la responsabilidad común por el bien de todos. Por eso creo que el Papa, cuando habla de un kairos, acierta magníficamente a una sensibilidad actual que debe ser tomada en cuenta. Esta sensibilidad actual debe ser, por lo tanto, institucionalizada en estructuras sinodales, siempre sabiendo que estamos partiendo de un principio que es cristológico, teológico, trinitario y eucarístico. Entonces, la sinodalidad, en todo este sentido de deseo, de eje estructurante, debe tener una correlación ahora estructural. La Escritura proporciona abundantes principios teológicos para dicha estructuración, lo dice la Comisión Teológica, no lo repito, el pueblo de Dios como eclesía, el poder dado a la Iglesia para que tenga también el reino, pueda predicar el reino de Dios, los textos de Hechos 15 que tomamos siempre como el primer sínodo, aunque el mundo ortodoxo más bien piensa en Mateo 18, como que Jesús mismo le pone a la Iglesia, ustedes decidan en común. Que es interesante eso, que lo vemos menos en el mundo católico, pero el mundo ortodoxo lo tiene como su lugar sinodal. Y lo mismo hace la teología, el sacerdocio común, la dimensión profética, el sensus fidei fidelium, la responsabilidad común por la misión y la conducción de la Iglesia. Todos son elementos teológicos que deben ayudarnos para estructurar esto. Pero esos necesitan estructuras operativas. No basta la exhortación y la buena voluntad, aunque es necesaria. Y este es uno de los grandes desafíos del momento. Me permiten como una especie de paréntesis, ¿qué es lo que pasó en Latinoamérica en los años 90? En los años 60, después de Medellín, hubo una explosión de ideas, de nuevas formas, comunidades, procesos, que eran muy bonitos con todas sus limitaciones. Y pasaron una generación y no existen, porque todos esos fueron estupendamente motivados, pero no decantaron en ninguna estructura permanente. Y eso nos puede pasar ahora también. Por eso que es importante que recordar esas experiencias. Dos aspectos me voy a limitar ahora a mencionar estructurales. La primera tiene que ver con una distinción e integración entre sinodalidad y colegialidad. El Vaticano II recuperó la noción e importancia de la colegialidad episcopal, lo sabemos, equilibró, pero trajo un problema, que fue que se tendió a identificar sinodalidad con colegialidad, como recién dije. No son lo mismo, ni tienen el mismo origen, ni el mismo significado. Y es importante tener presente, porque uno tiene que ver con el ministerio y otro tiene que ver con el bautismo. La sinodalidad no puede reducirse tampoco a una forma particular de su ejercicio, aunque se realice un proceso de 3 años, pero no es toda la sinodalidad. Es un momento primero de la estructura de la Iglesia
y ha de estar presente en todo momento eclesial. El sínodo es una nota, siendo una nota constitutiva de la Iglesia, debe estar estructurada en la vida normal de la Iglesia, no solo en eventos extraordinarios. Para mí, eso me parece que es el punto. Y también el ministerio jerárquico, por naturaleza, se debe estructurar desde la sinodalidad, no aparte de la sinodalidad. Entonces, esta integración es un punto que debe ser decantar más canónicamente. Porque la conducción de la Iglesia, que es tarea de Cristo, se lleva a cabo presidida por la jerarquía, pero se hace a partir de la escucha de Cristo y del Espíritu en la Iglesia. O sea, se conduce la Iglesia escuchando a Cristo en la Iglesia. Entonces es una tarea de discernimiento de toda la Iglesia. Pero necesita estructuras canónicas que ayuden a que se discierna en conjunto, estructuras que canalicen adecuadamente ese discernimiento comunitario, que es en parte lo que ha hecho el proceso sinodal buscando estructuras, ¿no es cierto? Ahora, es conocido lo que ya dije, de que la institución del sínodo, que era la idea, era un órgano más permanente, después decantó en un órgano extraordinario consultivo. Y eso, sin desconocer la importancia del sínodo como órgano consultivo extraordinario, indica que depende cómo yo estructure si se lleva a cabo o no una intención original. La intención original del concilio, de muchos padres conciliares, era tener un órgano permanente que ayude en la conducción colegial de la Iglesia, más que un órgano consultivo al primado. Pero finalmente se estructuró de otra manera, y eso, ahí uno puede percibir la importancia de cómo se estructura o no se estructura un deseo, que es un punto. El Papa Francisco parece entonces ir en una dirección distinta a cómo se estructuró el Sínodo de los Obispos el año 65. No solo como un momento consultivo del primado, sino como una situación mucho más amplia. Yo creo que ese es el punto importante. Y lo segundo que me parece que necesita mejor, o sea, la primero ya lo dije, ¿no? Que era la reflexión, la relación entre sinodalidad y ministerio. Es un tema indispensable. Y lo segundo que me parece que es urgente estructurar es justamente algunos cambios en el Código de Derecho Canónico. La sinodalidad debe ir más allá que un evento sinodal, lo dijimos. Debe crear estructuras nuevas, pero también cambiar algunas existentes. Algunas, porque algunas no han sido concebidas con mentalidad sinodal, porque fueron concebidas en otro momento. Está muy centrado en lo clerical, yo creo que cualquiera lo nota, habla el 80% de cosas clericales, y tiene una mirada más bien universal, como una iglesia única, y no tanto desde las iglesias particulares. Si se partiera más desde sin que lo desconozca, pero si partiera mucho más desde las iglesias locales y desde la tarea bautismal, tal vez sería distinto. Entonces es una tarea. Un individuo puede ir más allá que la estructura, incluso contra la estructura, pero el poder que tienen las estructuras performativas, coercitivas, son innegables. Y en general toda institución es refractaria a los cambios. Por lo tanto, es indispensable algunos cambios en el derecho canónico que el Instrumentum Laboris de ahora, el 24, también lo dice. Así que yo lo preparé antes de leer el documento que no había salido, pero me sentí contento de que coincidíamos, o sea, que yo coincidía con el Instrumentum Laboris, ¿no? Entonces, ahora, en esto termino con dos cambios que me parece que pueden ser especialmente relevantes en lo que estamos hablando. El primero es que hay que reducir los espacios de discrecionalidad en muchos ámbitos de la Iglesia, especialmente en niveles de decisión clerical. Vean ustedes el canon ahí, ¿no? El obispo posee, es verdad lo que lo dice con corrección, el obispo posee toda la potestad ordinaria, propia e inmediata que se requiere para el ejercicio de su función pastoral. Correcto, pero una así amplia autonomía para ejercer el cargo necesita perentoriamente una semejante obligación de rendir cuenta de esa tan amplia autonomía. A todos nos pasaría, a mí también, obvio. Con una institucionalidad adecuada, con leyes, procesos, pero rendir cuenta hacia arriba y hacia abajo. Ahí, ya. Rendir cuenta hacia arriba y hacia abajo, o sea, a la iglesia local, porque el clérigo, el obispo, el presbítero, el diácono, también representa a su comunidad, es voz de su comunidad y le debe una obligación a su comunidad. El obispo lleva un anillo, la esposa no le debe una obligación. El presbítero le debe una obligación a su pueblo. Toda persona que tiene autoridad le debe una obligación a su grupo.
Y por eso que el accountability, que es una palabra poco conocida, no por el inglés, sino que como realidad, nos falta. O sea, hay amplios campos, creo, en el derecho para formas nuevas, bautismales de verificación de procesos, decisiones, consultas. Verificar simplemente que se esté cumpliendo con el deber, ¿no? Eso yo creo que es un elemento que tiene que estar no solamente dado a la buena voluntad, sino que estructurado con procesos, leyes, formas que no quitan en nada el valor y la importancia del ministerio, pero lo ponen dentro de la iglesia. Y una segunda cuestión que me parece importante es revisar la actual tensión existente entre las personas u organismos con poder decisional y aquellos órganos con voto meramente consultivo, que se repite varias veces en el canon. Fíjense que lo dice el canon 120, se espera, obviamente, se supone, porque se entiende la buena voluntad de la jerarquía y de todo jerarca, que actúe de acuerdo con el consejo recibido. Sin embargo, se dice con claridad, no tiene ninguna obligación de seguir ese parecer, aún unánime. Eso suena barbárico, pero es porque se entiende una buena voluntad, pero no está asegurada, porque somos pecadores todos. Creo que lo hemos demostrado con suficiente claridad. Entonces, esto tiene varios problemas. No se puede desconocer la autoridad final del primado, obviamente, y de la jerarquía, pero no se puede presentar de manera dicotómica, consulta versus decisión. Se consulta todo, después yo decido solo. Sino que es un discernimiento común en todo su proceso, sobre todo porque hay una asimetría obvia entre la jerarquía y el que no es la autoridad y el que no es autoridad. Hay una asimetría total, porque uno solo piensa y el otro decide. Entonces, en esa asimetría es indispensable procesos integrados de búsqueda común, canónicos, precisamente para asegurar la sinodalidad. Y por eso que hay que pensar procesos, esto se lo leí en algo parecido a Rafael Luciani, me iluminó mucho, y creo que los procesos siempre tienen que tener ida y vuelta, y con eso coincidimos un poquito más con el mundo ortodoxo, que es importante que miremos una buena parte de nuestra iglesia que ahora es ortodoxa, ¿no? Entonces, que tiene que haber un discernimiento en común, luego una decisión preliminar de la autoridad que ha trabajado en conjunto ese discernimiento, luego una recepción activa de la comunidad de la decisión preliminar, o sea, se prueba, se ve, se trabaja según esa decisión preliminar para llegar a una decisión final de la autoridad. O sea, un proceso mucho más de ida y vuelta, mucho más participativo, y eso tiene que decantar canónicamente, ¿no? Serán procesos más lentos, de acuerdo, más complejos, obvio, pero tan importante como la eficacia es la participación en los procesos. A veces nosotros creemos que la eficacia es lo único importante. Aquí la participación tiene un valor en sí. Y sin embargo, sobre todo esto es un tema teológico, porque el Espíritu Santo habla a través de su iglesia. Y cada obispo, y cada presbítero, y cada diácono representan a su iglesia. Actúan en nombre de ella y le deben a ella escucha y cuenta. Por eso, una palabra final, al terminar mi tiempo, que este es un tema que recién está comenzando. Requiere el compromiso de todos, pero no solo de intención, sino también de cambios estructurales. Requiere de nueva reflexión teológica, como está caminando, y requiere de ejemplos concretos de cada persona. Creo yo que el conjunto de estos factores hará de la iglesia una comunidad auténticamente sinodal. Y se lo pedimos a Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Rodrigo. Pues pasamos a la última exposición de esta mesa antes de entrar al diálogo con la hermana Nancy. Muchas gracias. Primero quiero agradecer la valentía, el ánimo, la fuerza y la resistencia hasta ahora, ¿no? Hasta este minuto, para continuar en la escucha. Quiero comenzar con lo último que ha dicho el padre Ricardo.
Rodrigo. El Espíritu habla en la Iglesia, pueblo de Dios. El Espíritu habla a través de todos y cada uno, todas y cada una. El tema escogido, la escucha del grito de los pobres. Ustedes saben que es uno de los temas que se ha pedido para una profundización mayor, porque tiene que ver claramente con la opción preferencial nuestra en América Latina como Iglesia, pueblo de Dios. En la síntesis de la primera fase del sínodo, en la página 3, dice la cita: caminar juntos como bautizados desde la pluralidad de carismas, dones, ministerios, servicios, estilos, formas de orar y celebrar la fe, supone la gracia fundante de la fraternidad, de la hermandad. Este modo de ser iglesia, entonces, entraña una honda reciprocidad, una disposición al espíritu, apertura, acogida a lo diverso, escucha atenta a cada uno, a cada una, en particular a los que padecen todo tipo de exclusión, diversas formas de pobreza, o como le gusta decir al Papa Francisco, los usuales invisibilizados de la sociedad, los descartados y excluidos. Ya lo hemos estudiado a lo largo de estos 3 años, se ha intensificado mucho, que la Iglesia es pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo dice la Lumen Gentium 4. Esta identidad define nuestro modo de ser, proceder, decidir, pensar, vivir, reflexionar y servir en la Iglesia. Somos entonces coinonía en la diversidad. En la Iglesia latinoamericana hemos aprendido a vivir y celebrar la fe desde abajo, con los pies en el barro, al lado de los últimos, en profunda comunión con los pobres. Empecemos a pensar el sentido que tiene esto. Ellos nos enseñaron a oír al Señor en el clamor de la tierra y de las criaturas. Oír, escuchar, sentir. Ellos también nos enseñaron a adentrarnos en un proceso de conversión institucional que dio sus frutos. Esta experiencia forma parte de la tradición eclesial latinoamericana. Hoy entonces es importante que nos preguntemos y que nos dejemos cuestionar todo esto que de repente puede llegar a poner en tela de juicio el estilo participativo propio de la Iglesia Comunión. ¿Cómo ser una iglesia sinodal con entrañas inclusivas en cuyo interior los descartados, los invisibles, se sientan protagonistas en igualdad de condiciones? Esta pregunta entonces nos hace tomar conciencia de la necesidad de considerar adintra del proceso de discernimiento sinodal la experiencia de cristianos y cristianas que habitan las periferias de la sociedad. O sea, abrir un espacio en el cual sean activamente y efectivamente escuchados en la Iglesia y por la Iglesia, porque en ellos el Espíritu manifiesta el querer del Padre. Esto a modo
de una introducción general. En 3 partes muy sencillas quiero tratar este tema. Lo primero, y ya sabemos que nuestro punto de partida es la igual dignidad bautismal. El espíritu sinodal también nos vuelve a repetir la síntesis de la primera fase del sínodo, que el espíritu sinodal que dinamiza el caminar eclesial, y lo dice con mucha claridad nuestra querida hermana Liliana Franco, la presidenta de la CLAR, abre a las mujeres, los jóvenes, los ancianos y ancianas, los pobres, un espacio efectivo de participación en el discernimiento. La totalidad de los fieles, fiel laico, fiel religioso, religiosa, fiel presbítero, fiel diácono, fiel obispo, fiel papa, entretejen con su vida y testimonio el tejido comunitario de la Iglesia. Por eso contribuyen eficazmente en la inteligencia de la fe. Por eso invito a que pensemos escuchar el grito de los pobres o de la tierra y de los pobres, considerándolos desde la igual dignidad bautismal como sujetos que contribuyen eficazmente en la inteligencia de la fe. ¿Qué supone? El fruto del proceso de escucha, y ha surgido con mucha fuerza la conciencia de esta iglesia sinodal, que se funda en el reconocimiento de esta dignidad común, cuya fuente es el bautismo. Entonces, por esta razón, no solo el magisterio, sino también las mujeres, los descartados, los jóvenes, en fin, todos los fieles, merecen un reconocimiento y una recta valoración de su participación corresponsable en el discernimiento eclesial. En la primera parte del documento síntesis de la primera sesión del sínodo viene descrito el rostro de la Iglesia sinodal y se presentan principios teológicos que sustentan la sinodalidad como modo de ser, de actuar, cuya fuente es el misterio trinitario, ¿sí? La comunión, la coinonía. Dentro de este apartado, en el número 4, trata el tema de los pobres protagonistas del camino sinodal. Y distingue con precisión, y esto lo quiero subrayar, que los pobres son sujetos y no solo objetos de caridad. Creo que estamos en un momento de dar un salto en la opción preferencial por los pobres. No en detrimento de la solidaridad necesaria o de la empatía, sino de empezar a pensar qué significa ser reconocidos al interior del discernimiento eclesial como sujetos. Si los pobres forman parte del rostro de la Iglesia, entonces son corresponsables activamente del caminar eclesial. Son sujetos evangelizadores, transmisores de la revelación. Su estilo de vida, sus opciones, criterios, iluminan y pueden llegar a esclarecer también el proceso de conversión estructural ya iniciado. En este sentido, los pobres como categoría teológica. Discernir el caminar sinodal desde el lugar del pobre trae consigo y trae necesariamente un cambio estructural. No es lo mismo mirar la realidad desde arriba o pensar la realidad, el proceso sinodal desde arriba, que pensarlo desde abajo, como le gusta decir y repetir al teólogo querido Gustavo Gutiérrez. Desde abajo se dimensiona con mayor claridad qué supone vivir la sinodalidad
vivir la autoridad, ejercer el poder, y se dimensiona en esa dinámica de Juan 13. El poder como servicio, porque desde abajo se ve la realidad de otra manera. Esto no nos resulta extraño. Hemos nacido como iglesia latinoamericana dejándonos interpelar por el clamor de los marginados y anhelando una conversión estructural. Si recuerdan, desde Medellín se viene hablando de la necesaria conversión estructural en el modo de vivir, convivir, gobernar, decidir. El espíritu sinodal entonces nos devuelve y nos posibilita retornar al humus eclesial latinoamericano. Somos pueblo de Dios que peregrina desplazándose del centro a la periferia y de la periferia al centro. Porque es en ese movimiento de descentramiento, de desplazarse o deslocarse, cuando se ausculta la realidad. Entonces, contemplar el caminar sinodal y discernir los pasos a dar desde la óptica de los pobres, como supone necesariamente un cambio de paradigma y reforma en las relaciones, nos puede ayudar a descubrir cuánto se contribuye a la estructura organizacional. ¿Cómo puede ayudar a discernir ese cambio estructural en la vivencia comunitaria, en la oración, en la celebración de la fe? Entonces, ante la situación que viven y padecen las diversas formas de exclusión, surge la pregunta, y esto es muy fuerte: ¿qué les aporta el caminar sinodal eclesial a los pobres del continente? ¿En qué sentido es una buena noticia también para ellos como miembros de la comunidad cristiana? ¿Qué les trae de novedad? Desde el punto de vista eclesiológico, la realidad de los pobres descartados coloca el interrogante si en una iglesia comunión, nos dice Walter Casper, puede existir sujetos activos y sujetos pasivos. Es un cuestionamiento que no puede pasar desapercibido en nuestro discernimiento eclesial, porque exige una profunda revisión y discernimiento para verificar la coherencia sinodal expresada en la vivencia de la escucha empática, el reconocimiento, la valoración del rol protagónico de todos los bautizados en el caminar eclesial. Entonces, los pobres son sujeto eclesiológico emergente. Forman parte del rostro hermoso y plural de la iglesia sinodal. Optar de forma preferencial por los pobres hoy, en el tercer milenio, en América Latina, implica ubicarlos en el centro del discernimiento sinodal. Escuchar, priorizar la escucha recíproca, prestar atención a su palabra, oír su clamor, como decía Puebla, que es cada vez más fuerte, más potente. En su grito también se escucha el grito de la tierra y del territorio. No es lo mismo querer tierra que luchar por el territorio. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice hoy? ¿Qué aporta al proceso sinodal esta auscultar, este escuchar el grito de la tierra y de los pobres? Las diversas formas de pobreza, marginación, exclusión presentes en las comunidades eclesiales también participan del Sensus Fidei, nos dice la Evangelii Gaudium 199. Disponerse entonces a la escucha activa del grito de los pobres entraña la exigencia indeclinable de oír y oír a los territorios, porque los territorios configuran la identidad y dignidad cultural, y esto no se puede no reconocer. En este sentido, entonces, debe ser considerado en el discernimiento eclesial para que el proceso sinodal se inculture, adquiera formas plurales de convivir, de celebrar
Imagínense si nos disponemos a esta escucha en la comunidad garífuna, por ejemplo, en las comunidades originarias del Paraguay, de México, del continente. ¿Qué oiremos? ¿Qué descubriremos? Escuchar para ver formas plurales de orar, de celebrar, de gobernar, de servir. No se perderá la novedad, al contrario. Entonces, estos sujetos territoriales emergentes que nos interpelan y reclaman ser escuchados, porque ellos también son articuladores de la vivencia de fe, de la vivencia de fe y la praxis cristiana. Por eso, dinamizadores de la inteligencia de la fe. Entonces, por fidelidad al Señor, hay que hacerles un lugar al interior de los procesos sinodales en cada contexto y del proceso sinodal a nivel Iglesia universal, para descubrir lo que Dios dice a las iglesias hoy. A modo de conclusión, situar a los pobres en el centro del proceso sinodal requiere una mudanza de paradigma. Supone reconocerlos como sujetos eclesiales activos y corresponsables de la vida-misión de la Iglesia. Es un cambio de hecho que implica dar primacía a la formación en la identidad eclesial y en el modo sinodal de proceder. Esto será el punto de partida de la toma de conciencia de la identidad personal y comunitario como sujeto eclesial y reconocerá la importancia de su participación activa en la vida-misión de la comunidad cristiana. Es un reto promover esta integración y participación de los pobres y excluidos a fin de que asuman su prerrogativa en el dinamismo del discernimiento sinodal. En las iglesias locales, en cada comunidad, grupo apostólico, consejo pastoral. Una vez integrados dentro de este caminar, ellos adquieren el carácter de sujetos protagonistas activos del discernimiento apostólico en el ejercicio de la autoridad y el poder. Y de esta forma el proceso sinodal será profundamente significativo para su vivencia de fe y compromiso social. Muchas gracias. Bien, agradecemos enormemente la presentación de la hermana Nancy y de los dos panelistas anteriores, y agradecemos también, como bien decía al principio, el espíritu y la fuerza que han tenido para poder acompañar durante toda esta jornada. Abrimos en este momento el momento de las preguntas, y quisiera subrayar y recordar que son muchas las preguntas que nos llegan, y aquí ha estado durante todo el día Felipe y Nancy recepcionando las preguntas, ordenando, sintetizando para que puedan salir la mayoría, pero no, lamentablemente por tiempos no se van a poder dar todas, pero nos parece muy, muy interesante que haya tanto interés y tanta participación, lo que da cuenta de que los temas que se han expuesto en este panel y en todos los anteriores han tenido una amplia recepción. Un aviso, primero, de la Comisión de Pastoral de Honduras. Nos mandan un saludo, dice: este congreso es una forma concreta de sinodalidad porque se ha abierto a los que estamos lejos. Un saludo que nos hacen llegar desde las redes sociales, desde donde nos están siguiendo. Bien, partamos con preguntas. ¿Parto? Usted. Bueno, tenemos esta para el padre Pedro Brasesco. Dice, bueno, sobre la conversación en el espíritu. Algunos están en desacuerdo con ella, les parece insuficiente. ¿Se está tomando esto en cuenta? Dice, la perspectiva o enfoque del diálogo es tan más o igualmente importante que los demás temas. Y luego, bueno, sobre la extensión y concreción del proceso sinodal, ¿qué repercusión ha tenido el trabajo del CELAM en el proceso sinodal? En el territorio, es decir, en parroquias, comunidades de base, dice, no se conoce nada del sínodo. Por otro lado, usted mismo ha mencionado que muchos consagrados son reacios.
¿Qué podemos hacer para que la experiencia sinodal llegue a tierra y dé frutos? Y como comentario dice, sigue la deuda con el colectivo de sacerdotes casados. Ellos presentaron sus documentos y solicitaron ser escuchados sin obtener respuesta aún. Muy bien, sobre la conversación en el espíritu, se ha dicho de que, bueno, es un método que además es flexible, ¿no? Y realmente se vio que funcionó muy bien para esta primera sesión del sínodo y para todo el proceso previo. Por supuesto que implicó un aprendizaje, que implicó también, bueno, en algunos casos algunas objeciones. Recuerdo en el encuentro en Brasilia, ¿no?, que hicimos para el Cono Sur, allí hubo algunas objeciones porque, bueno, en la explicación de la conversación en el espíritu, por ejemplo, se hablaba de dejar de lado tal vez lo intelectual o nuestros razonamientos, ¿no? Y bueno, y algunos dijeron, bueno, pero también es cierto que Dios obra a través de estas mediaciones que son humanas y son dadas por Dios, ¿no? Y en verdad nosotros lo que vimos es que fue una experiencia de poder escucharnos entre todos, de poder ampliar la participación, de verdadera presencia del Espíritu, o sea, que no quede, como dijo el Papa Francisco, solamente en una metodología parlamentaria, sino que realmente el protagonista sea el Espíritu. Sabemos que para esta segunda sesión del sínodo se van a hacer algunos ajustes. Seguramente Monseñor Luis podrá comentar algo, pero sabemos que va a haber algunos ajustes en orden a que la conversación en el espíritu en la primera sesión efectivamente sirvió como para tener un estado de situación, poder discernir cuáles son los temas principales, y se veía que para esta segunda sesión del sínodo era necesario avanzar en propuestas, en tomar resoluciones y en elaborar de manera conjunta, bueno, una serie de proposiciones, ¿no es cierto?, para presentar al Santo Padre. Entonces, en ese espíritu de adaptabilidad de la metodología, sabemos que se va a adaptar y me parece que es perfectamente adaptable para muchas situaciones que a veces podemos tener, ya sea en nuestras parroquias, en nuestras diócesis o en momentos donde tenemos que decidir entre todos cuál es la voluntad de Dios. Por eso, bueno, ha habido críticas, efectivamente, yo creo que fue muy bueno para toda esta primera etapa del sínodo y sabemos que ahora va a tener algunas adaptaciones, siempre conservando lo esencial, el que todos puedan hablar, el que todos puedan participar, el que sea el protagonista del Espíritu Santo, pero también que se dé mayor posibilidad a poder dialogar, presentar argumentaciones para tratar de avanzar o discernir cuáles son esas propuestas concretas. Sobre el tema del clero, de las resistencias que hubo entre, cuando dice consagrado, sobre todo era en el ámbito del clero, de los sacerdotes especialmente, creo que ha sido un avance muy importante lo que se realizó con el encuentro de párrocos en Roma en el mes de mayo, y en eso hay algunas experiencias concretas ya de cómo se han ido replicando, ¿no? En Perú, por ejemplo, Birgit nos ha contado cómo ha habido un encuentro también de párrocos de Perú, de quienes participaron en el encuentro de párrocos, y eso cambió el clima. Entre los que participaron cambió el clima. Y esto, vuelvo a lo que decía anteriormente, a veces hay resistencias desde prejuicios, conceptos, razonamientos intelectuales, y cuando se experimenta la sinodalidad, cuando se experimenta la metodología, ahí hay un cambio. La conversión se produce tal vez en ese momento, cuando hay una experiencia concreta, ¿no? Entonces, bueno, si se pueden replicar, sabemos que otros países también van a hacer encuentros con sacerdotes. Acá hay una experiencia también concreta, el cardenal Rueda, por ejemplo, cuando vino del encuentro regional en Quito, a la siguiente asamblea del episcopado, hizo toda la asamblea del episcopado con la conversación en el espíritu. Y fue la forma de introducir más fuertemente el tema de la sinodalidad en el episcopado colombiano. Así que creo que se trata de eso, de seguir impulsando procesos de participación donde en esa experiencia concreta se alcanza a comprender realmente lo que es la sinodalidad y el valor de la sinodalidad, ¿no? Y si llega a las bases o no ha llegado, sobre todo a los territorios, bueno, es una cuestión que seguramente va a llevar tiempo, ¿no? Nosotros vemos que el proceso ha ido creciendo.
que también a veces se van dando dinámicas donde, bueno, se va enfriando, donde también van apareciendo otras voces, van apareciendo temores, ¿no es cierto?, por muchas cosas que se dicen, pero creo que es un proceso que sabemos no culmina en estos 3 años que llevamos, sino que, bueno, continuará después en toda la etapa de implementación, luego de la segunda sesión y particularmente una vez que haya un documento y una exhortación apostólica, y en esa etapa de la implementación será el desafío de que efectivamente estas falencias que hemos visto o esta falta de llegada a los territorios se vaya dando progresivamente. Pero va a ser un proceso progresivo, sabemos que es un proceso progresivo y en ese sentido donde tenemos que mantener el espíritu, el entusiasmo para que realmente esto pueda ir dando frutos. Bien, gracias, padre. Y vienen, para el padre Polanco eran 11 preguntas, pero solamente vamos a hacer 3. Pero ojalá después pueda tener la oportunidad o el tiempo de poder también responder esas preguntas. Desde el primer instrumentum laboris se ha insistido en que la sinodalidad no puede ser confundida con el asambleísmo en la Iglesia. ¿Y por qué no? ¿Qué elementos de la democracia son asumibles por el proceso sinodal, considerando que hoy por hoy se ve menos participación en distintos escenarios, pero además debemos evitar caer en el error del sínodo alemán basado en aspectos como democracia, cambio del código del derecho canónico, etc.? ¿Qué aportes puede realizar la experiencia de las comunidades eclesiales de base a la sinodalidad y qué posibilidades de decantar en una nueva estructura eclesial, particularmente parroquiales, visualiza usted? Lo vuelvo a plantear. Entonces, ¿qué aportes puede realizar las experiencias de comunidades eclesiales de base a la sinodalidad y qué posibilidades de decantar en nuevas estructuras eclesiales, particularmente parroquias, visualiza usted? Y la mayoría de los participantes procedemos de universidades. ¿Qué piensa de los procesos de escucha y discernimiento en clave sinodal dentro de nuestras instituciones? ¿Hacia dónde apuntarían los cambios estructurales para nosotros? Hartas preguntas, le decía. Muchas gracias por las preguntas. Las otras 8 preguntas las puedo contestar en privado al que me las envíe. Bueno, quiero adelantar que justamente lo que pretendo motivar es que se piense en estos problemas, no es porque yo tenga la solución a todo. Si las tuviera a todas estas preguntas, ya habría dado soluciones más concretas. Pero justamente se trata, en primer lugar, de pensar en conjunto cómo estructurar los temas teológicos. Pero así todo, creo que puedo decir algunas cosas sobre cada una de las preguntas. Cuando se dice asambleísmo, democracia, yo creo que aquí hay 2 cosas. Uno, evidentemente, cuando hablé de que la sensibilidad democrática está en sintonía con la sensibilidad sinodal, tiene que ver con elementos que tienen en común y elementos que son diversos. Si partimos por el más diverso, es que una democracia en general es de mayoría y el que pierde, pierde nomás. Y justamente la sinodalidad lo que quiere evitar es eso, que también se incorpore la minoría, aunque sea muy minoría, pero que justamente el proceso de discernimiento común va haciendo que se vaya llegando a una unanimidad moral, porque se va cediendo también en beneficio de una minoría que también su aporte quede. Entonces, no es una democracia simplemente votos y quien gana y el que ganó, ganó y el resto se queda afuera, sino que se trata de ir discerniendo. Entonces, hay una diferencia importante entre sinodalidad y democracia en ese punto, con respecto a cómo se integran todos los pensamientos, que no es simplemente elegir elegir un grupo o elegir una mayoría, sino que se trata de integrar la totalidad. Entonces, la gran diferencia está en la integración de la totalidad. Ahora, eso marca un punto semejante con la democracia también y un punto distinto. El semejante es que cómo yo voy ponderando qué es lo que piensa la gente. Bueno, votando, eligiendo, discerniendo. Entonces, el elemento democrático debe estar en muchos momentos simplemente por las elecciones y por las decisiones.
pero junto a eso hay que tener presente que es solo un método, es solo una metodología que está al servicio de algo más profundo, que es lo propio de nuestra iglesia, que es el discernimiento. Y por eso me parece importante que la conversación en el espíritu, que tiene que todavía mejorar muchos elementos, pero parte de un elemento absolutamente esencial. Se trata de que todos nos detenemos a escuchar al espíritu. Ahora, finalmente en ese punto, la cuestión es buscar formas de que los modos de pensar, los modos de existir, los modos de actuar queden como plasmados en estructuras o en leyes o en formas procesuales. Entonces, en ese sentido, no bastaría con decir, tiene que haber un consejo parroquial, un consejo presbiteral. Claro, dicen, hay un consejo presbiteral, se eligen un grupo, puede reunirse 3 veces al año y están todos felices, y eso no es un consejo de nada, digamos, sino que tiene que hacer un proceso y tiene que haber una cantidad de tiempo y tienen que tratar ciertos temas y tienen que proceder de esta manera. O sea, se estructura mucho más, algo que si no queda dado a la buena voluntad de las personas en el momento. Eso me hace pasar a la segunda pregunta respecto a las comunidades eclesiales de base, que creo que tenían un aporte importante, y era que eran igualitarias, pero que estaban no pensando, veamos qué pensamos todos, sino qué nos dice la palabra, que tiene un punto importante. No era un asambleísmo, nos juntamos, decidamos. No, nos juntamos para ver qué nos dice a nosotros esa palabra. Entonces creo que tiene un punto muy importante que Padre Pedro Trigo lo mencionó y que creo es sumamente relevante. Ahora, ¿por qué perdió fuerza? Yo creo que por 2 cosas. Uno, evidentemente, porque no hubo una estructuración mayor, pero también porque se empezó a perder un punto, y es que toda la sinodalidad no puede ser nunca mirada ad intra solamente, es una sinodalidad misionera, pero cuidado, no solo misionera para evangelizar explícitamente, sino que una sinodalidad misionera para servir en el reino de Dios, para ser sal de la tierra y luz del mundo. Eso no ha aparecido casi acá, y me parece un tema que es importante, que justamente la sinodalidad no es solo para el interior de la iglesia, sino un modo como la iglesia también entra en el mundo. Y ese punto es un tema también que es importante. Yo creo que debería decantar, me parece que lo de las comunidades eclesiales sigue siendo relevante y permanente en cuanto a que tienen que ver con que miran a la palabra y que están abiertas al mundo, al servicio, como personas del mundo, de la sociedad, que tratan de hacer un mundo mejor. Y lo tercero, creo que, claro, yo llevo 25 años en la Universidad Católica, todos conocen las universidades. Yo creo que las universidades tienen una doble tensión. Uno, que son católicas, por lo tanto su misión última es el reino, pero entra en un sistema que es universitario, estatal, y que tiene que ver con criterios objetivos. Entonces ahí está el punto, cómo nosotros influimos con un espíritu nuevo las realidades normales. Ahora, yo creo que en ese sentido hay que tener una atención de pensar cómo hacer que los estándares, los criterios, los datos objetivos no se coman el espíritu y la cualidad de lo que se hace. Yo creo que ahí hay un tema que es siempre importante en cuanto a los rankings, en cuanto a los modos de proceder. Nosotros siempre tenemos que tener un modo distinto. Y creo que en ese sentido los procesos de búsqueda, los comités de búsqueda, que son siempre trabajos mucho más como conversados, dialogados, pueden ayudar siempre a una mejor gestión de las universidades. Yo creo que las universidades católicas o las universidades, como cualquier institución de la iglesia, también tienen que pensar en qué sentido la sinodalidad me está también llamando a mí. Y no por ser universitario vamos a estar desacoplados de un tema que es epocal, un kairos, y es sensible hoy día. Creo que no nos debemos eximir de eso. Muchas gracias. Pasamos a la última ronda de preguntas para la hermana Nancy. Dice, ¿qué entendemos hoy por pobre y cómo tiene que ser nuestra relación sinodal concretamente con estas personas? ¿Podría este sínodo promover un sínodo de y para los pobres? La siguiente dice, ¿resulta creíble al mundo la opción por los pobres cuando esto contrasta con el estilo de vida de muchos sacerdotes y obispos o los altos costos estipulados para la celebración de misas y sacramentos en algunas regiones a lo que muchas veces los pobres no pueden acceder? Y la última,
En el sínodo no parece que la cuestión de los pobres esté siendo tomada en serio. ¿Qué se puede hacer? Muchas gracias por las preguntas. Creo que la tercera me perdí y me repites luego. ¿Qué entendemos por pobres? Yo creo que nosotros como América Latina, nosotros y nosotras como Iglesia Latinoamericana, esta es uno de los rasgos característicos de nuestro modo de ser iglesia. Y si nos ponemos a pensar, hoy se habla como de diversas formas de pobreza y es bueno entender que hay una primera como caracterización que tiene que ver con la pobreza material, ¿no? Pero hay otra y que es fundamental y que es con todo lo que hace que la persona no se sienta en su dignidad de persona. ¿Qué es lo que hace que le reste esa dignidad? Yo recuerdo que en un texto que estudié de Gustavo Gutiérrez, cuando cuestionaba al BID, allá por los años 70, y decía que nosotros no necesitamos que nos traigan recursos del norte al sur. Lo que necesitamos es una reflexión y no lo decía la equidad en su momento, pero este es el sentido. O sea, ¿cómo lograr una equidad en esta injusticia estructural? Y por otro lado, la pobreza, la mayor pobreza en nuestro continente, decía Gustavo Gutiérrez, es en todo lo que tiene que ver con la formación, la educación, qué tipo de educación se ofrece hoy que en cierto modo garantice hoy podemos decir como una dignidad compartida, que garantice el respeto a la persona por la desigualdad social. Entonces, creo yo, y me imagino que ustedes tendrán varios otros conceptos, pero esta gama de elementos que contribuye a la situación de empobrecimiento y que tiene que ver con la necesidad de dignificar a las personas, es importante que lo reflexionemos. No reducirlo todo a lo económico, porque podríamos dar o buscar como unas respuestas que sean probablemente no totalizantes de la realidad. ¿Cuáles son las causas estructurales de la pobreza en el continente? Si en el tiempo de Medellín la injusticia estructural era un signo de los tiempos, lo repite mucho Rafael Luciani, hoy es la inequidad estructural. Entonces también nos tiene que llevar a la reflexión. ¿Por dónde y cómo podemos nosotros hoy analizar las causas que llevan a esta situación? Porque no hemos salido, se ha agudizado. También considerar las nuevas formas de pobreza. Todo lo que resta, niega y disminuye los derechos de la persona, que sea reconocida en todos sus deberes, derechos, pues sobre todo en sus derechos y en la igualdad de condiciones, independiente
de su nivel social. Esto no es un tema sencillo, ¿sí? Pero amerita una reflexión más profunda. La pregunta que habla de si se requiere un sínodo, era así, ¿no? ¿Un sínodo para los pobres? La tercera. Y de los pobres. Partamos de la igual dignidad que compartimos gracias al bautismo como Iglesia, pueblo de Dios. Entonces, la reflexión en este proceso sinodal, y responda a la otra pregunta, la reflexión del discernimiento sinodal lo hacemos todos como pueblo de Dios. Todos. El sujeto es el pueblo de Dios. Y en este pueblo de Dios tenemos estas realidades. Entonces, puede ser un tema a reflexionar como iglesia, pueblo de Dios. Un tema necesario para el poder discernir qué significa hoy opción por los pobres, a qué nos compromete, de qué nos desinstala. Pero no solamente, como dice el documento, el instrumento laboris, no como un objeto de caridad, sino como sujeto. Entonces, yo creo que ese es el gran reto que tenemos. Y no es necesario quizás como un sínodo con ese tema, sino dentro de este proceso sinodal, que nos arriesguemos a pensar y reflexionar qué significa hoy oír el clamor de los pobres. ¿Qué significa hoy la opción preferencial por los pobres? No puede no entrar a formar parte del discernimiento sinodal y de la necesaria conversión personal, comunitaria, institucional, estructural que requiere hoy el acogerlos y considerarlos como sujetos eclesiales en corresponsabilidad con todos nosotros como Iglesia, pueblo de Dios. Yo ampliaría el tema y creo que ese es uno de los retos que tenemos. Me perdí una de las preguntas. Sí, lo que decía era que parecía que no se estaba tomando en serio el tema de los pobres. ¿Qué se sugería, ¿no? ¿Qué hacer? Yo no sabría decir, creo que los padres y madres sinodales tienen mayor autoridad para decir qué está sucediendo en el aula sinodal. No sé si nos está llevando o teniendo suficientemente en cuenta o tomando con seriedad el tema. Quizás no hemos dado ese paso a más para renovar el planteamiento de la opción por los pobres. Porque en Medellín tuvo una caracterización y era una urgencia. Y nos llevó a decisiones a las congregaciones religiosas, a las iglesias particulares. En Puebla, Santo Domingo, Aparecida, siguen como considerándose los rostros de los pobres. Pero creo que hoy, a lo mejor, ese paso se pudiera dar en la segunda sesión del sínodo. Yo creo haber leído y creo que el Papa está pidiendo una reflexión particular sobre este tema, el grito de los pobres. Justamente para tomar en serio y ver cuál es la novedad que trae al proceso sinodal. Porque esto sí, no podemos no considerar el grito de los pobres y del territorio al interior de este proceso que estamos haciendo. Porque no seríamos quizás coherentes con nuestro proceso eclesial y nos perderíamos el clamor del Espíritu que nos puede llevar a una profunda transformación, inculturación y nuevas formas de ser, de vivir, de decidir, de convivir, que nos trae la novedad de la escucha
de los pobres al interior de la iglesia. Sí, bueno, hacían aquí la anotación que si no se había respondido la segunda, que decía que si resultaba creíble al mundo la opción por los pobres, cuando contrasta, ¿no? Con todo. Si resulta creíble, ¿qué piensan ustedes? Nuestra opción por la pobreza no es una opción ética o sociológica, es teológica, es cristológica. Si estamos allí, esto lo aprendí de un gran profesor que tuve de cristología y de Trinidad. Si estamos allí es porque Jesús está allí. Esto no lo podemos olvidar. Por eso es importante que reflexionemos nuestro lugar eclesial. Él lo dice todo el dinamismo de Filipenses 2. Se hizo obediente, se abajó, ¿sí? Entonces, no podemos no estar donde está el Señor. Que Jesús sería este. Si Él toma un niño, lo pone en medio, no será así entre ustedes. La Escritura nos invita a cuidar del huérfano, de la viuda y del extranjero. Hay una primacía de los pobres en el Evangelio. Entonces, dejo a consideración de todos nosotros la respuesta. Es por fidelidad a Jesús y al Evangelio. Muchas gracias. Bueno, pues les damos un aplauso para agradecer su participación.